Eran las 11:42 de la noche, cuando encontré el mensaje que cambiaría mi vida para siempre. La luz azulada del celular de mi hijo Diego iluminaba mi rostro en la oscuridad de la cocina, mientras mis manos temblaban sosteniendo ese aparato que él había dejado olvidado sobre la mesa. El mensaje decía simplemente: «Cuando la vieja salga, avísame». Mi corazón dejó de latir por un segundo. Después comenzó a golpear tan fuerte contra mi pecho que pensé que me desvanecería allí mismo, de pie, en medio de la cocina donde había preparado miles de comidas para ese hijo durante 61 años de vida. La vieja. Así me llamaba. Yo, Patricia, quien le había dado la vida 2 veces, una cuando nació, otra cuando le doné parte de mi hígado hace 12 años. Todavía puedo sentir el frío de esa noche entrando por la ventana mal cerrada. El reloj de la sala marcaba cada segundo con un tic-tac que nunca antes había notado, pero que en ese momento sonaba como martillazos en mi cabeza. Mis piernas no respondían. Quería moverme, quería gritar, quería subir corriendo las escaleras y despertar a Diego para exigirle una explicación. Pero algo en mi interior, tal vez el instinto de supervivencia que todas las madres tenemos, me dijo que me quedara callada, que observara, que descubriera qué más había detrás de ese mensaje. Me senté despacio en una de las sillas de la cocina, esa misma donde Diego se sentaba de niño a hacer sus tareas mientras yo preparaba la cena. Con dedos torpes, seguí revisando el teléfono. Encontré conversaciones, decenas de conversaciones con Luciana, mi nuera. Mensajes que hablaban de mí como si fuera un estorbo, un problema a resolver, un obstáculo entre ellos y algo que yo todavía no comprendía del todo. Había palabras como internación, procuración, herencia, clínica psiquiátrica. Mi vista se nublaba con cada palabra que leía. Las letras bailaban frente a mis ojos mientras las lágrimas comenzaban a rodar por mis mejillas arrugadas. Pero antes de continuar, verifica si ya te suscribiste al canal. Deja tu me gusta y cuéntame en los comentarios desde dónde estás escuchando mi historia. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Necesito que entiendas quién soy yo para que comprendas la magnitud de lo que estaba descubriendo esa noche. Me llamo Patricia Morales y tengo 61 años. Nací en un pueblito de la provincia donde el polvo de los caminos se mezclaba con el olor a pan recién horneado que salía de la panadería de don Ramón. Fui la mayor de 5 hermanos y aprendí desde muy pequeña que el amor de una madre es incondicional, absoluto, eterno. Conocí a Roberto cuando tenía 20 años. Él era carpintero, tenía manos grandes y ásperas, pero una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Nos casamos 6 meses después en una ceremonia sencilla en la iglesia del pueblo. Diego nació 2 años más tarde, un martes lluvioso de abril, pesando 3 kilos 200 gramos. Era perfecto, pequeño, rosado, con unos ojos oscuros que me miraban como si yo fuera todo su universo. Y yo lo era. Roberto trabajaba de sol a sol construyendo muebles para sostener a nuestra familia. Yo cuidaba de Diego con una devoción que ahora, tantos años después, me pregunto si no fue excesiva. Le daba el pecho hasta que se quedaba dormido en mis brazos. Lo mecía cantándole canciones de cuna que mi madre me había enseñado. Cuando enfermaba, pasaba noches enteras a su lado, vigilando su respiración, tocando su frente para sentir si la fiebre bajaba. Diego creció siendo el centro de nuestras vidas. No pudimos tener más hijos. Los médicos dijeron que había complicaciones, problemas que la medicina de aquel entonces no podía resolver. Entonces, volcamos todo en él. Roberto trabajaba turnos dobles para que Diego pudiera ir a la mejor escuela del pueblo. Yo renuncié a mis sueños de estudiar enfermería para dedicarme completamente a ser madre. Recuerdo sus primeros pasos en el patio de nuestra casa. Tenía 11 meses y se agarraba de mis manos mientras sus piernitas regordetas intentaban mantenerse firmes. Cuando finalmente caminó solo, desde mis brazos hasta donde estaba Roberto, lloré de felicidad. Cada logro suyo era un logro nuestro. Cada sonrisa suya era nuestra recompensa. Los años pasaron. Diego creció. Era un niño inteligente, tal vez un poco mimado,
pero nosotros lo veíamos perfecto. Cuando tenía 17 años, comenzó a sentirse mal. Al principio pensamos que era cansancio de la escuela, del estrés de los exámenes, pero los síntomas empeoraron. Perdía peso, su piel se ponía amarillenta, se sentía exhausto todo el tiempo. Los médicos dieron el diagnóstico que nos destrozó: cirrosis hepática juvenil. Una enfermedad rara, dijeron. Una enfermedad que requería un trasplante de hígado urgente o Diego no llegaría a cumplir 20 años. El mundo se detuvo ese día. Roberto se derrumbó llorando en el estacionamiento del hospital. Yo, en cambio, me puse de pie. No había tiempo para lágrimas. Había que salvar a mi hijo. Me hice todos los estudios. Los médicos dijeron que éramos compatibles. Roberto no podía donar por problemas de salud que él había ocultado durante años. Así que fui yo. No lo pensé ni un segundo. Firmé todos los papeles, escuché todas las advertencias sobre los riesgos, asentí a todo lo que me dijeron. Si mi hijo necesitaba parte de mi hígado, se lo daría sin dudar. La cirugía duró 8 horas. Recuerdo despertar con un dolor que no puedo describir con palabras. Era como si me hubieran partido en dos. Pero cuando me dijeron que Diego estaba estable, que la operación había sido exitosa, ese dolor se convirtió en el precio más pequeño que podía pagar por su vida. La recuperación fue larga. Meses de cuidados, de medicamentos, de controles médicos constantes. Roberto tuvo que pedir préstamos para cubrir los gastos. Vendimos el auto, empeñamos las joyas de mi madre, nos quedamos sin ahorros. Pero Diego vivió. Y para nosotros, eso era lo único que importaba. Diego se recuperó lentamente. Durante los primeros 6 meses después del trasplante, vivió con nosotros en un cuarto que acondicionamos especialmente para él. Yo dormía en un colchón en el piso junto a su cama, atenta a cualquier sonido, cualquier señal de que algo pudiera estar mal. Roberto seguía trabajando incansablemente para pagar las deudas médicas que se acumulaban como nubes de tormenta sobre nuestras cabezas. Veía a mi hijo recuperar el color en su piel, ganar peso, volver a sonreír. Cada pequeño avance era un milagro. Cuando pudo levantarse de la cama sin ayuda, cuando pudo caminar hasta la cocina, cuando finalmente pudo salir al patio a sentir el sol en su rostro, yo sentía que todo había valido la pena. El dolor de mi cicatriz, las noches sin dormir, las preocupaciones económicas, todo se desvanecía frente a la posibilidad de ver a mi hijo vivir. Pero algo había cambiado en Diego. Al principio lo atribuía a la enfermedad, al trauma de haber estado tan cerca de la muerte. Se volvió más callado, más distante. Ya no me buscaba para conversar como antes. Cuando yo entraba a su cuarto con la comida, él apenas levantaba la vista del teléfono. Le pregunté varias veces si se sentía bien, si algo le dolía, si necesitaba hablar. Siempre respondía lo mismo: «Estoy bien, mamá, déjame descansar». Los médicos dijeron que era normal, que los pacientes de trasplante a veces desarrollaban cuadros depresivos o cambios de personalidad debido a los medicamentos inmunosupresores. Yo acepté esa explicación porque necesitaba creer que mi hijo seguía siendo el mismo, que el Diego que conocía, el niño que me abrazaba y me decía que era la mejor mamá del mundo, seguía ahí, escondido detrás del cansancio y la medicación. Cuando cumplió 21 años, Diego decidió que quería estudiar administración de empresas en la capital. Roberto y yo no teníamos dinero para pagar una universidad privada, pero conseguimos que entrara a una pública. El problema era el alojamiento. Los alquileres en la ciudad eran imposibles para nuestro presupuesto. Entonces tomamos una decisión que marcaría todo lo que vendría después. Vendimos la casa del pueblo, esa casa donde habíamos vivido durante 25 años, donde Diego había dado sus primeros pasos, donde habíamos celebrado cada cumpleaños y cada Navidad. Roberto lloró el día que firmamos los papeles de venta. Yo no. Yo veía esa venta como una inversión en el futuro de nuestro hijo. Con ese dinero compramos un departamento pequeño en la ciudad para que Diego pudiera estudiar tranquilo. Nos mudamos los 3. Roberto consiguió trabajo en una carpintería que pagaba menos de lo que ganaba en el pueblo. Yo empecé a limpiar casas,
algo que nunca había hecho antes, pero que era la única opción a mis 52 años sin título universitario ni experiencia laboral. Mis manos, que habían cocinado y cuidado, ahora fregaban pisos ajenos. Mis rodillas dolían cada noche después de pasar horas arrodillada limpiando baños. Pero todo era por Diego. Él estudiaba. O eso decíamos. La verdad es que yo trabajaba tanto que apenas lo veía. Salía antes del amanecer y volvía después del anochecer. Roberto hacía lo mismo. Diego pasaba todo el día fuera, supuestamente en la universidad, en la biblioteca, estudiando con compañeros. Nosotros confiábamos. Los padres siempre confiamos porque la alternativa es demasiado dolorosa. Fue durante esos años que Diego conoció a Luciana. Ella estudiaba en la misma universidad. Venía de una familia de clase media alta, usaba ropa de marca y hablaba con un acento que dejaba claro que había estudiado en colegios privados toda su vida. La primera vez que Diego la trajo a casa, yo estaba preparando un guiso sencillo en nuestra cocina diminuta. Ella miró alrededor con una expresión que no pude descifrar del todo. ¿Era desprecio? ¿Era incomodidad? No lo sé. Pero sonrió y me dio 2 besos en las mejillas con educación perfecta. Roberto y yo intentamos caerle bien. Le hicimos preguntas sobre su familia, sus estudios, sus planes. Ella respondía con monosílabos, mirando ocasionalmente a Diego como buscando permiso para irse. Esa noche, después de que se fueron, Roberto me dijo que no le gustaba esa muchacha, que había algo falso en ella. Yo lo defendí a Diego. Le dije que éramos injustos, que no podíamos juzgar a alguien por su clase social, que tal vez la chica estaba nerviosa. Ahora me pregunto cuántas veces ignoré mi propio instinto por proteger la imagen que tenía de mi hijo. Diego se graduó 4 años después. La ceremonia fue en un auditorio grande y elegante de la universidad. Roberto y yo nos sentamos en las últimas filas, vestidos con la mejor ropa que teníamos, que igual se veía gastada y anticuada al lado de los trajes y vestidos de los otros padres. Cuando llamaron el nombre de Diego y él subió al escenario a recibir su diploma, lloré. Roberto me apretó la mano y también lloraba. Nuestro hijo, el hijo que casi perdimos, el hijo por quien habíamos sacrificado todo, era ahora un profesional. Luciana estaba sentada con sus padres en las primeras filas. Después de la ceremonia hubo un cóctel. Nosotros nos quedamos en una esquina, incómodos, sin saber con quién hablar. Diego estaba rodeado de amigos y compañeros. Luciana posaba para fotos con él. En ninguna de esas fotos aparecimos Roberto y yo. Cuando intenté acercarme para sacar una foto con mi hijo, Luciana dijo que después, que ahora estaban con los amigos. Ese después nunca llegó. 6 meses más tarde, Diego consiguió trabajo en una empresa mediana. El sueldo era decente. Luciana también trabajaba. Se comprometieron sin avisarnos. Nos enteramos cuando Diego llegó una noche y mostró el anillo de compromiso. Roberto preguntó por qué no nos había consultado, por qué no habíamos conocido a los padres de ella formalmente. Diego se molestó. Dijo que éramos anticuados, que las cosas ya no se hacían así, que él era un adulto y tomaba sus propias decisiones. Me tragué la tristeza. Le dije que estaba feliz por él, que Luciana parecía una buena chica, que esperaba que fueran muy felices. Roberto se quedó callado durante días. Algo en él se había roto, pero no hablábamos de eso. Nunca hablábamos de las cosas dolorosas. Solo las soportábamos en silencio. La boda fue pequeña. Bueno, pequeña para los estándares de la familia de Luciana. Para nosotros fue enorme. Se casaron en un salón elegante con 200 invitados. Los padres de ella pagaron todo. Roberto y yo apenas conocíamos a 10 personas en esa fiesta. Nos sentaron en una mesa alejada del centro. Durante el baile, vi a Diego girar con Luciana mientras todos aplaudían. Se veía feliz. Eso debía ser suficiente para mí. ¿Por qué entonces sentía ese vacío en el pecho? Después de la boda, Diego y Luciana se mudaron a un departamento que los padres de ella les regalaron. Nosotros seguíamos viviendo en nuestro departamento pequeño. Yo seguía limpiando casas. Roberto seguía en la carpintería. Nuestros cuerpos ya no eran los mismos. El dolor en las articulaciones se volvió constante. El cansancio era parte de nuestra vida diaria.
Pero no nos quejábamos. Habíamos hecho lo que teníamos que hacer. Habíamos criado a nuestro hijo. Él estaba vivo, graduado, casado, trabajando. Eso era lo importante, ¿verdad? Con el tiempo, las visitas de Diego se hicieron cada vez más esporádicas. Al principio venían los domingos a almorzar. Yo preparaba sus platos favoritos: milanesas con puré, pastel de papa, estofado de carne que cocinaba a fuego lento durante horas para que quedara bien tierno. Luciana siempre encontraba algo que criticar: que si estaba muy salado, que si la carne tenía demasiada grasa, que si el mantel estaba anticuado. Yo sonreía, me disculpaba y prometía mejorar para la próxima. Diego la miraba a ella, no a mí. Buscaba su aprobación como antes buscaba la mía. Eso fue lo primero que ignoré. El momento exacto en que dejé de ser el centro de su pequeño universo y me convertí en un satélite lejano, casi invisible. Hubo señales, claro que las hubo, pero las madres solemos justificar, explicar, minimizar, porque aceptar la verdad duele mucho más que cualquier enfermedad. La primera señal fue la forma en que Diego empezó a hablarme por teléfono. Antes me llamaba para contarme su día, para pedirme recetas, para preguntarme cómo estaba su padre. De pronto las llamadas se volvieron breves, mecánicas, como un trámite. No puedo hablar mucho, mamá, estoy ocupado. Te llamo después. Ese después cada vez llegaba menos. La segunda señal apareció cuando Roberto se enfermó. Mi marido siempre había sido fuerte, casi nunca iba al médico. Pero a los 68 años, su cuerpo comenzó a pasar factura por tantos años de trabajo físico. Primero fue el dolor en el pecho, después la dificultad para respirar. El diagnóstico fue rápido y brutal: insuficiencia cardíaca avanzada. Le dieron medicación, le recomendaron reposo, una dieta estricta y controles constantes. Yo dejé uno de mis trabajos de limpieza para poder cuidarlo. Eso significó menos dinero, más deudas, más noches sin dormir pensando en cómo pagar el alquiler y los remedios. Llamé a Diego para contarle. Esperaba que viniera corriendo, que se sentara a nuestro lado, que preguntara qué necesitábamos. En cambio, me dijo que justo estaba en un proyecto muy importante, que no podía faltar al trabajo, que iría a vernos el fin de semana siguiente. Ese fin de semana llegó, pero él no. Mandó un mensaje diciendo que Luciana no se sentía bien, que mejor lo dejábamos para otro día. Roberto miró la pantalla del teléfono y no dijo nada. Sus ojos, sin embargo, estaban más tristes que nunca. Otra señal que ignoré fue el tema del dinero. Un día, mientras revisaba los papeles de la casa, descubrí que la escritura del departamento donde vivíamos ya no estaba solamente a nombre de Roberto y mío. Había un documento nuevo, una especie de acomodación legal, como lo llamó Diego, donde figuraba también su nombre. Él me explicó que era solo un trámite para facilitar las cosas en el futuro, para evitar problemas de herencias, para que todo quedara ordenado. Yo no entiendo de leyes. Nunca me gustaron los papeles. Siempre confié en mi familia. Firmé donde me dijo que firmara. No pregunté demasiado. Pensé que mi hijo solo estaba preocupándose por nosotros, organizando las cosas para cuando no estuviéramos. Ahora sé que ese fue uno de los primeros movimientos en un ajedrez que yo ni siquiera sabía que se estaba jugando. Luciana comenzó a insistir en que yo estaba olvidadiza. Cada vez que confundía una fecha, cada vez que perdía las llaves, cada vez que repetía una historia, ella hacía un comentario. «Ay, suegra, usted ya está medias despistada, ¿eh?» Al principio lo decía riéndose, como una broma. Diego también se reía. Yo fingía reír, pero por dentro sentía un pinchazo. Después la broma se volvió observación. «Suegra, ¿no ha pensado en hacerse unos exámenes? A lo mejor es principio de demencia senil, es normal a su edad». A mi edad. 61. No era tan vieja. Tenía amigas de 70 que todavía bailaban, que salían a caminar todas las mañanas, que viajaban. Yo limpiaba casas, cocinaba, cuidaba de un esposo enfermo. ¿Cómo podía ser yo la que estaba perdiendo la cabeza? Ignoré también algo muy importante: la forma en que Luciana hablaba de la palabra herencia. Una tarde, mientras lavábamos los platos en la cocina después de un almuerzo,
Ella dijo, casi como quien no quiere la cosa, que conocía a una amiga que había tenido muchos problemas porque la madre no había dejado nada claro, y que los hermanos se habían peleado por la casa, por el auto, por los ahorros. Me miró de reojo mientras enjuagaba un vaso. Por eso, suegra, lo mejor es dejar todo bien firmado. Una nunca sabe cuándo puede pasar algo. Y a su edad, bueno, las cosas hay que planificarlas. Sonrió. Yo secaba un plato con un repasador viejo y sentí que el piso se movía bajo mis pies. Le respondí que no tenía mucho para dejar, que lo poco que teníamos era para que Diego estuviera bien. Ella asintió, satisfecha, como si esa respuesta confirmara algo que yo aún no comprendía. La enfermedad de Roberto empeoró. Cada respiración era un esfuerzo. Por las noches, yo me despertaba varias veces para ver si seguía respirando. Aprendí a distinguir, solo por el sonido, cuando su corazón estaba trabajando más de la cuenta. Llamamos a Diego varias veces para decirle que su padre estaba mal. Venía cuando podía, según él. Se quedaba un rato, miraba el reloj, hablaba de su trabajo, de los viajes que tenía que hacer, de los planes que Luciana tenía para redecorar su departamento. Roberto intentaba sonreír. Le preguntaba por cosas simples. ¿Cómo estás, hijo? ¿Te alimentas bien? ¿Te tratan bien en el trabajo? Diego respondía con frases cortas, distraído, mirando el celular. Era como si nuestra casa, con sus muebles viejos y sus paredes descascaradas, le diera vergüenza. La última vez que vimos a Roberto vivo fue un martes. Ese día, Diego pasó por la tarde, trajo unas empanadas frías y un jugo de caja. Se las dejé en la mesa de la cocina mientras ellos dos hablaban en la sala. Escuché partes de la conversación desde la puerta entreabierta. Roberto le decía que estaba preocupado por mí, que yo estaba muy cansada, que no podía sola. Le pidió a Diego que viniera más seguido, que tal vez podría pasar unos días con nosotros, ayudando. La respuesta de Diego fue un suspiro impaciente. Papá, yo tengo mi vida, mis responsabilidades. No puedo estar pendiente de todo el tiempo de ustedes. Además, Luciana y yo estamos pensando en algunos proyectos que podrían ayudarlos más a largo plazo, pero necesito que confíen en mí. Esa frase, necesito que confíen en mí, fue como una daga que se clavó en el pecho de Roberto. Lo sé porque lo vi bajar la mirada, derrotado. 3 días después, Roberto murió. Fue de madrugada. Estaba durmiendo a su lado cuando sentí que su cuerpo se tensaba de una forma extraña. Abrí los ojos y lo vi llevarse la mano al pecho, buscando aire desesperadamente. Llamé a la ambulancia, pero ya era tarde. Cuando llegaron, confirmaron lo que yo ya sabía. Su corazón no aguantó más. Llamé a Diego. Eran las 5 de la mañana. Contestó con voz irritada. ¿Qué pasó, mamá? Le dije lo que había pasado. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Después dijo que intentaría llegar lo antes posible, pero que tenía una reunión importante. Una reunión importante. Su padre estaba muerto y él tenía una reunión importante. El funeral fue sencillo. Poca gente, flores modestas, un ataúd simple. Diego llegó tarde, con una camisa arrugada y el rostro sin lágrimas. Se abrazó a mí rápido, como quien cumple con un ritual incómodo. Luciana no vino. Envió un mensaje que decía que se sentía mal, que lo lamentaba mucho, que esperaba que entendiéramos. En el velorio, mientras yo recibía condolencias, escuché fragmentos de conversaciones entre Diego y algunos de sus primos. Hablaban de papeles, de la casa, de posibles seguros de vida. Me acerqué, pero en cuanto me vieron, cambiaron de tema. Esa fue otra señal que ignoré, o que preferí no entender. Cuando todo terminó y la casa quedó vacía, el silencio fue ensordecedor. Yo nunca había estado sola de verdad. Siempre había tenido a Roberto, a Diego, el ruido de una familia. Ahora solo quedaba el ruido del reloj, el goteo de la canilla de la cocina, el eco de mis propios pasos. Pensé que al menos tendría a mi hijo. Pensé que el dolor de haber perdido a su padre nos uniría más. No fue así. Los días después de la muerte de Roberto se mezclan en mi memoria como si fueran uno solo. Amanecía,
Preparaba un café que casi no probaba. Miraba la silla vacía donde él solía sentarse a leer el diario, y el silencio me caía encima como una manta pesada. A veces hablaba sola, como si él todavía estuviera ahí, contándole cosas pequeñas, que el vecino había cambiado las cortinas, que la panadera me había fiado el pan del día, que la televisión no funcionaba bien. Diego vino a verme la semana siguiente. Tocó el timbre y cuando abrí la puerta, lo vi con una carpeta gruesa bajo el brazo. No traía flores, ni comida, ni siquiera una simple barra de pan. Traía papeles. Me abrazó rápido, me dio unas palmadas en la espalda y entró sin mirar demasiado la casa. Se sentó en la mesa del comedor y puso la carpeta frente a mí. «Tenemos que hablar de algunas cosas, mamá», dijo. Su tono era frío, profesional, como si yo fuera una clienta más en una oficina. Me senté frente a él. Mis manos sudaban. Él abrió la carpeta y sacó varios documentos. Habló de cuentas, de deudas, de gastos. Dijo que la pensión que me quedaría de Roberto no sería suficiente, que el alquiler, los medicamentos, la comida, todo sumaba demasiado. Yo lo escuchaba, pero había palabras que rebotaban en mi cabeza sin quedarse: déficit, patrimonio, liquidación. En algún momento mencionó la posibilidad de vender el departamento. «Podríamos buscarte un lugar más chico, más adecuado para una persona sola. Algo cerca de una clínica por si te pasa algo». Esa frase me quedó resonando. Por si te pasa algo. Tenía 61 años. Sí, pero todavía podía subir escaleras, podía limpiar, podía cocinar. No era una inválida. Le dije que no quería mudarme, que esa casa era lo único que me quedaba de la vida que había construido con su padre. Diego suspiró, molesto. Dijo que yo no entendía nada de finanzas, que estaba siendo emocional, que había que ser realista. Yo me quedé callada. No quería discutir. Tenía miedo de que, si levantaba la voz, él se enojara y se fuera, y yo volviera a quedarme completamente sola. Fue entonces cuando Luciana empezó a aparecer más seguido. No venía sola. Traía siempre algún comentario disfrazado de preocupación. «Suegra, la veo muy cansada. ¿Está segura de que toma bien sus medicamentos? A veces las personas mayores se confunden. ¿No le gustaría vivir en un lugar donde la cuiden mejor?» Cada frase caía como una gota sobre la misma piedra, desgastando despacio, sin hacer ruido. Una tarde, mientras tomábamos café en la cocina, Luciana sacó un tema que me hizo sentir un escalofrío. Me habló de la tía de una amiga que había empezado a hacer cosas raras. Olvidaba la puerta abierta, se perdía en la calle, acusaba a los vecinos de robarle cosas que ella misma había perdido. Al final, dijo Luciana, la familia tuvo que internarla en una clínica psiquiátrica. Fue lo mejor, porque ahí la cuidaban, le daban su medicación, estaba segura. Yo removía el café en silencio, mirando el remolino oscuro que se formaba en la taza. Ella me observaba con atención. «A veces es un acto de amor», añadió. «Saber cuándo uno ya no puede solo». Sentí que se me helaba la sangre. Le respondí que yo todavía podía sola, que estaba triste por la muerte de Roberto, sí, pero que eso era normal, que cualquiera estaría triste en mi lugar. Me sonrió, pero sus ojos no sonreían. Otra señal apareció en pequeñas cosas que comenzaron a desaparecer de la casa. Primero fue un anillo de oro que mi madre me había dejado. Lo guardaba en una cajita en el cajón de mi mesa de luz. Un día quise ponérmelo y ya no estaba. Pensé que lo había movido, que lo había guardado en otra parte. Busqué en todos lados. Nada. Después fueron unos ahorros que tenía en una lata en la cocina, para emergencias. No era mucho, pero era lo que me daba seguridad saber que estaba ahí. Cuando abrí la lata, había menos de la mitad. Empecé a dudar de mí misma. ¿Los había gastado? ¿Los había prestado y no lo recordaba? ¿Me estaba volviendo olvidadiza, como decía Luciana? Esa duda fue, quizás, la señal más peligrosa de todas. Cuando una empieza a desconfiar de su propia memoria, de su propio juicio, se vuelve vulnerable a lo que otros quieren que creas. Diego me llevó una vez a un médico que él mismo había elegido. Dijo que era un especialista muy bueno en temas de la tercera edad. El consultorio olía a desinfectante y a perfume barato. El médico apenas me miró,
Hizo algunas preguntas rápidas: si dormía bien, si comía, si alguna vez había olvidado apagar la cocina. Yo, nerviosa, respondí como pude. No sabía qué debía decir para parecer normal. Tenía miedo de equivocarme, de que cualquier respuesta fuera interpretada como una señal de locura. Al final de la consulta, el médico me recetó unas pastillas para la ansiedad y el estado de ánimo. También le dijo a Diego, creyendo que yo no escuchaba, que a mi edad era importante que no viviera sola, que era preferible que estuviera en un entorno controlado. Esa frase, entorno controlado, me quedó clavada en la mente. De regreso a casa, Diego me habló con un tono exageradamente calmado, como si yo fuera una niña. Me dijo que lo mejor era que tomara las pastillas, que confiara en el doctor, que él sabía lo que hacía. No las tomé. Las guardé en un cajón y cada vez que lo abría, verlas ahí me recordaba que algo no estaba bien, que algo se estaba tejiendo a mis espaldas. Con el paso de los meses, Diego empezó a venir menos. Quien venía era Luciana, sola. A veces traía bolsas con comida, pero siempre terminaba revisando cajones para ordenar, papeles para ayudarte. Suegra. Una vez la sorprendí en mi cuarto, revisando mi ropero. Dijo que estaba buscando una manta que yo le había prestado. Yo sabía que no era cierto, pero me quedé callada. Hubo una conversación, sin embargo, que nunca olvidaré. Fue un sábado por la tarde. Diego y Luciana vinieron juntos. Se sentaron conmigo en el comedor, uno frente a mí y el otro a mi lado. Sentí que me estaban rodeando. Diego tomó aire y dijo: «Mamá, hemos estado hablando y creemos que lo mejor para ti es que vayas a vivir a un lugar donde puedan cuidarte mejor. Una residencia, algo así. Un lugar donde tengas compañía, médicos, actividades. Aquí estás muy sola. No es sano». Luciana asentía, con una expresión de falsa preocupación en el rostro. Yo los miré a los dos, tratando de comprender. Pregunté si pensaban que yo estaba loca. Diego dijo que no era eso, pero que últimamente me veían confundida, desorientada. Mencionaron el anillo perdido, el dinero de la lata, una vez que yo había olvidado apagar el gas de la cocina, cosa que no recordaba haber hecho. Sentí una mezcla de miedo y rabia. Les dije que no quería ir a ningún lugar, que esa era mi casa, que había vivido ahí con su padre y que pensaba morir ahí. Diego se enojó, levantó la voz. Dijo que era una egoísta, que no pensaba en él, que si algún día me pasaba algo, él tendría la culpa por no haber hecho nada. Luciana intervino, suave como una serpiente. «Suegra, nadie quiere hacerle daño, pero si usted no coopera, vamos a tener que tomar decisiones difíciles. A veces los hijos tienen que hacer lo correcto, aunque los padres no lo entiendan en el momento». Esa frase fue una amenaza disfrazada de cariño. Después de que se fueron, me quedé sentada en la mesa del comedor durante horas. La luz de la tarde se fue apagando lentamente y yo seguía allí, sin moverme. Sentía que el suelo se abría bajo mis pies, pero aún no alcanzaba a ver el abismo que se extendía debajo. Las semanas siguientes fueron extrañas. Diego casi no llamaba. Luciana enviaba mensajes de vez en cuando, preguntando cómo me sentía, si había pensado en lo que habían hablado. Yo respondía con monosílabos. Empecé a tener miedo de abrir la puerta. Miedo de que un día simplemente llegaran con un auto y me llevaran sin que yo pudiera resistirme. Una noche, sin embargo, todo cambió. Y lo hizo con un simple descuido, el celular de Diego olvidado sobre mi mesa de cocina. Esa noche empezó como cualquier otra. Había calentado un plato de sopa que me había sobrado del mediodía y lo comí sola, en silencio, frente a la mesa de la cocina. La televisión sonaba de fondo en el comedor, con esas noticias repetitivas que ya casi no escuchaba. Mi mente estaba en otra parte, perdida entre recuerdos de Roberto y la sensación constante de que algo se estaba preparando detrás de mi espalda. El timbre sonó alrededor de las 9. Me sobresalté. No esperaba a nadie. Me limpié las manos en el delantal y fui hasta la puerta. Era Diego. Estaba solo, sin Luciana. Tenía el ceño fruncido y el celular en la mano. Me dio un beso rápido en la mejilla y entró sin decir mucho. Me dijo que solo venía un rato, que tenía que hablar con
Unos tipos del trabajo, por teléfono más tarde. Nos sentamos en la sala. Hablamos de cosas superficiales, el clima, el trabajo, la ciudad. Yo trataba de alargar cada palabra, como si así pudiera retenerlo un poco más. En algún momento, su celular sonó. Él miró la pantalla y resopló. «Tengo que bajar un momento, mamá. Es del trabajo. La señal aquí es malísima», dijo, molestándose con el teléfono como si la culpa fuera de las paredes de la casa. Se levantó, dejó el celular sobre la mesa de la cocina sin darse cuenta, agarró las llaves y salió. Yo me quedé sola, con aquel aparato negro y brillante frente a mí. Lo miré durante unos segundos que parecieron eternos. Sabía que no debía hacerlo. Sabía que no estaba bien revisar las cosas de los demás, pero también sabía que mi corazón llevaba meses sospechando algo, y que esa podría ser mi única oportunidad de confirmar si mi miedo tenía fundamento o era solo producto de mi dolor. Tomé el celular con manos temblorosas. La pantalla se encendió al tocarla. No tenía ninguna clave, o tal vez Diego la había desactivado porque pensó que no se tardaría. Había un mensaje nuevo en la parte superior de la pantalla. Era de Luciana. Decía: «Cuando la vieja salga, avísame». Sentí que el aire desaparecía de la habitación. Leí la frase una y otra vez, como si esperara que las letras cambiaran por algo menos cruel, menos frío. Pero ahí estaba, la vieja. No, tu mamá, no Patricia. La vieja, yo. Reduce una vida entera, una madre que había dado su cuerpo y su alma por su hijo, a 2 palabras: la vieja. Mi primera reacción fue pensar que debía haber algún malentendido. Quizás se referían a otra persona. Quizás era una broma. Quizás... Abrí la conversación. Comencé a desplazar la pantalla hacia arriba, leyendo mensajes anteriores, fechas, horas. Cada frase era un golpe más directo al estómago. «Ya hablé con el abogado. Dice que con los certificados médicos alcanza. Mientras más confundida parezca, mejor. No te olvides de comentar lo de los olvidos. Lo de la firma salió perfecto. Nadie va a sospechar. En la clínica me dijeron que pueden tener todo listo en una semana. Cuando la vieja salga, avísame». Mis ojos corrían sobre esas frases como quien mira un accidente en cámara lenta. Hablaban de mí. Hablaban de mi cabeza, de mi casa, de mi vida, como si yo fuera un objeto que había que mover de un lado a otro. Había menciones a la clínica psiquiátrica que Luciana me había comentado, como ejemplo, a informes médicos que yo no recordaba haber autorizado, a una procuración que, según los mensajes, yo había firmado. Seguí buscando. Encontré fotos de papeles. Una de ellas me dejó helada. Era una copia escaneada de lo que parecía ser mi firma, al pie de un documento que no conocía. Arriba se leía, en letra pequeña pero clara, algo sobre autorización de internación en establecimiento de salud mental y delegación de decisiones médicas y patrimoniales a favor de Diego. Yo nunca había firmado eso. Nunca. La mano me sudaba tanto que casi se me resbala el celular. Sentí que el corazón me latía en la garganta. Mis oídos zumbaban. Todo mi cuerpo parecía a punto de desmayarse. Pero una parte de mí, la misma que había aguantado las noches en vela en el hospital, la que había soportado el bisturí para salvar a mi hijo, esa parte se mantuvo firme. Seguí leyendo. Había mensajes con un número desconocido donde hablaban de cheques, de movimientos de cuentas, de adelantar trámites antes de que se complique la situación legal. En uno de esos mensajes, el desconocido le decía a Diego: «Mientras tu vieja esté considerada incapaz, vos manejás todo. Después vemos si vale la pena prolongar la situación o no». Esa frase me hizo sentir un escalofrío que me subió por la espalda. ¿Prolongar la situación o no? ¿Qué querían decir con eso? Encontré también referencias a Roberto, a mi marido, mensajes de hacía unos meses, escritos antes de su muerte. Luciana preguntaba: «¿Y el viejo? ¿No sería mejor acelerar las cosas? Mientras él esté, es más complicado». Diego respondía: «Tranquila, el corazón ya no da para mucho. El doctor dijo que con los remedios y el estrés no dura un año». Luego un mensaje más corto: «Además, si le subimos un poco la dosis de...».
y el resto del mensaje aparecía recortado. No pude ver todo, pero vi lo suficiente. Sentí náuseas. Acelerar las cosas. Subir la dosis de qué habían hecho. ¿Hasta qué punto llegaba la ambición de mi hijo y de esa mujer que había traído a nuestras vidas? La imagen de Roberto agarrándose el pecho en la madrugada, luchando por respirar, se mezcló con esas palabras. Me llevé la mano a la boca para no gritar. El ruido del ascensor me hizo volver en mí. Diego estaba subiendo. Tenía que decidir en segundos qué hacer. Cerré la conversación. Dejé el celular exactamente donde él lo había dejado. Me levanté de la silla y fui al fregadero, fingiendo que lavaba una taza cuando él entró de nuevo. «Qué mala señal que hay aquí», dijo, tomando el celular de la mesa sin sospechar nada. Tuve que cortar. Me miró de reojo. «¿Estás bien, mamá? Te ves pálida». Sentí una oleada de rabia subiéndome desde el estómago, pero la tragué. No podía enfrentarle en ese momento, no sin pruebas más claras, no sin un plan. Fingí una sonrisa débil. «Estoy un poco cansada, nada más», respondí. «Debe ser la presión». Diego se quedó un rato más, hablando de banalidades, y yo lo observaba como si fuera la primera vez que lo veía realmente. Cada gesto, cada palabra, cada mirada se había vuelto sospechosa. ¿Quién era ese hombre sentado en mi sala? ¿Dónde estaba el niño al que le había dado mi hígado, al que le había enseñado a caminar, al que había protegido de todos los peligros? Cuando se fue, cerré la puerta con llave y me apoyé en ella, deslizando mi espalda hacia abajo hasta quedar sentada en el suelo. Lloré. Lloré como no había llorado ni siquiera el día que Roberto murió. No era solo dolor, era traición. Una traición tan profunda que me atravesaba los huesos. Pero en medio de ese llanto, algo dentro de mí cambió. No sería capaz de explicar el momento exacto, pero puedo decirte que sentí una especie de clic interno. Una voz que decía: «No van a borrarte, Patricia. No después de todo lo que has vivido. No así». Esa noche casi no dormí. Me levanté varias veces, caminando descalza por la casa oscura. Tocaba los muebles, las paredes, las fotos. Me detuve frente a la foto del día de la graduación de Diego. Él sonreía en el centro, con su toga y su birrete. Roberto y yo, al fondo, casi fuera de foco. Pasé los dedos sobre la imagen de su cara. Me dolía mirarlo, pero al mismo tiempo algo frío comenzaba a instalarse en mí. Una determinación que nunca antes había sentido. Empecé a recordar cada comentario, cada insistencia de Luciana con la clínica, cada visita al doctor, cada papel que me habían puesto delante para firmar sin explicarme bien. Empecé a conectar puntos. Yo no era una idiota. Podría ser mayor, podría estar cansada, pero no era estúpida. Y si ellos estaban jugando su juego en silencio, yo también podía empezar a jugar el mío. A la mañana siguiente, me levanté más temprano de lo habitual. Me vestí con ropa cómoda, recogí mi cabello y salí de la casa con una carpeta vacía bajo el brazo. Tenía un plan que empezaba por algo muy simple: buscar ayuda donde ellos menos se lo esperaban. Mientras caminaba hacia la estación de autobuses, pensaba en ti, que estás escuchando mi historia. Pensaba en cuántas personas, quizás como tú, han confiado demasiado en alguien a quien aman. A veces, el golpe más duro no viene de un extraño, sino de la mano que más hemos sostenido. Mientras te cuento todo esto, pienso dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Tomé el autobús al centro sin decirle a nadie. Llevaba mi bolso, la carpeta vacía y un cuaderno donde había empezado a anotar cosas la noche anterior. Fechas, frases, detalles que no quería olvidar. No confiaba en mi memoria, no porque estuviera fallando, sino porque sabía que ellos querían que pareciera que fallaba. Así que decidí convertir cada recuerdo en algo escrito, concreto. Mi primera parada fue el banco. Hacía tiempo que no revisaba mis cuentas personalmente. Diego siempre se había ofrecido a ayudarme con esas cosas. Decía que todo era muy complicado, que había que hacer trámites por internet, que él se encargaba. Yo firmaba donde me decía, confiando. Esa palabra, confiando, se estaba convirtiendo en un veneno. Me atendió una joven con una sonrisa automática.
Le expliqué que quería ver mis movimientos de los últimos años, todas las cuentas a mi nombre, los cambios de titularidad, todo. Me miró con cierta impaciencia al principio, pero cuando mencioné que sospechaba que alguien había hecho operaciones sin mi consentimiento, su expresión cambió. Me pidió mi documento, firmé unos formularios y después de un rato empezó a imprimir papeles. Cuando me entregó ese montón de hojas, supe que mi vida había estado escrita allí sin que yo lo supiera. Había transferencias que jamás recordaba haber autorizado. Había un crédito a mi nombre que nunca había pedido. Había movimientos hacia una cuenta que desconocía, con el nombre de Diego como beneficiario. Sentí una mezcla de rabia y humillación. No solo estaban planeando encerrarme, ya me habían ido vaciando poco a poco. Guardé todo en la carpeta. Respiré hondo. Tenía que mantener la calma. El siguiente paso era más difícil. Necesitaba a alguien que me creyera. Fui a la comisaría del barrio. El edificio era viejo, con paredes descascaradas y un olor a humedad mezclado con cigarrillo. El policía de la entrada me miró con una mezcla de curiosidad y aburrimiento. Le dije que quería hacer una denuncia. Me preguntó qué había pasado. Me temblaba la voz cuando le dije: «Creo que mi hijo quiere internarme en una clínica psiquiátrica para quedarse con todo lo que tengo. Y sospecho que pudo haber tenido que ver con la muerte de su padre». Al principio, su expresión fue de incredulidad. No era la primera vez que alguien mayor llegaba con historias confusas. Lo noté en su mirada. Pero seguía hablando, sin titubear. Le mostré los papeles del banco, le conté del mensaje en el celular, le hablé de los documentos que había visto de reojo, de las visitas al médico, de las frases de Luciana. Cuanto más hablaba, más serio se ponía. Finalmente me hicieron pasar con una oficial que estaba de turno. Era una mujer de unos 40 años, con gesto firme pero ojos cansados. Me escuchó en silencio. Me dejó terminar sin interrumpirme. Cuando acabé, me preguntó si tenía alguna prueba concreta del plan de internación. Le hablé del mensaje. «Cuando la vieja salga, avísame». Le conté de los documentos de internación, de la firma que no recordaba haber hecho. Me dijo algo que me dolió, pero que era cierto. «Lo que usted me dice es muy grave, señora, pero sin pruebas físicas es su palabra contra la de ellos. Y usted misma me cuenta que la han llevado a médicos, que le han recetado pastillas para la ansiedad. Si ellos presentan informes diciendo que usted no está bien y usted no tiene nada que lo desmienta, la situación se complica». Salí de la comisaría con un papel en la mano, un número de consulta, una especie de constancia de que había ido a hablar. No era la protección que yo esperaba, pero era algo, un rastro, algo que demostraba que yo estaba intentando defenderme antes de que ellos dieran su golpe. Al salir, me quedé un momento en la vereda, mirando la gente pasar. Parejas de la mano, jóvenes con mochilas, madres con coches de bebé. Nadie tenía idea de que, a unas cuadras, una mujer de 61 años estaba tratando de evitar que su propio hijo la borrara de su propia vida. Caminé hasta una plaza cercana y me senté en un banco. El sol de mediodía calentaba la cara, pero por dentro yo seguía helada. Abrí mi cuaderno y comencé a escribir de nuevo. No solo fechas y hechos, sino también lo que sentía. Miedo. Sí. Rabia. También. Pero, sobre todo, una determinación que crecía cada vez más. En algún momento, recordé a una vecina del edificio, Marta. Tenía 74 años, viuda como yo, pero con un carácter de hierro. Había trabajado toda su vida como administrativa en un estudio jurídico. Siempre decía que, si no hubiera nacido mujer en su época, habría sido abogada. Pensé que, si alguien podía orientarme, era ella. Volví a casa y toqué su puerta. Me abrió en pantuflas, con un delantal manchado de harina. Estaba haciendo pan. Cuando me vio la cara, dejó todo y me hizo pasar. Me senté en su mesa y empecé a hablar. No sé cuánto tiempo estuve contando todo. Cuando terminé, sus ojos estaban llenos de una indignación que a mí me faltaba. «Lo primero que vas a hacer», dijo Marta, «es conseguir copias de todo lo que viste. No sirve que te acuerdes, tiene que estar en papel. Lo segundo,
Vamos a buscar un abogado, pero uno que no tenga nada que ver con tu hijo ni con su círculo. Y tercero, a partir de ahora, no firmas absolutamente nada sin que yo lo lea antes. Su seguridad me dio fuerzas. Me sentí menos sola. Volví a mi casa con una lista de tareas y una nueva sensación. No solo estaba defendiéndome a mí, estaba defendiendo la memoria de Roberto, todo lo que habíamos construido. Esa noche, cuando estaba por acostarme, sonó mi teléfono. Era Diego. Su voz tenía un tono extraño, demasiado amable. Mamá, estuve pensando en lo que hablamos la otra vez. Lo de que estés sola, lo de la casa. Y hablé con un médico amigo que me recomendó un lugar excelente, de primer nivel, una clínica donde podrías estar un tiempo, solo para que te evalúen, para ajustar la medicación. Nada definitivo, solo unos días. Sentí un nudo en la garganta. Sabía que ese, solo unos días, podía convertirse en meses, años o en lo que ellos quisieran. Respiré hondo y respondí con la voz más tranquila que pude. No estoy interesada, Diego. Estoy bien aquí. Además, yo también he estado hablando con gente. Con la policía, por ejemplo. Hubo un silencio helado al otro lado de la línea. Podía casi escucharlo procesando esas palabras. ¿La policía?, repitió. ¿Qué les dijiste? Les conté que sospecho que alguien ha estado moviendo mi dinero sin permiso, respondí, y que alguien quiere internarme en una clínica sin justificación. Les dije nombres, fechas, todo. Diego tardó unos segundos en responder. Cuando lo hizo, su tono ya no era amable. Era duro, cortante. Mamá, estás exagerando. Estás paranoica. Luciana y yo solo queremos ayudarte. Pero si vas a empezar a decir esas cosas, la situación se va a poner fea. Y no quiero llegar a eso. Colgó sin despedirse. Me quedé con el teléfono en la mano, sintiendo que una guerra silenciosa acababa de declararse. Ya no se trataba de sospechas. Ahora era abierto. Ellos sabían que yo sabía. Y yo sabía que ellos no iban a frenar solo porque yo hubiera ido a la policía. Los días siguientes fueron una calma tensa. No vinieron a verme. No llamaron. Yo aprovechaba para avanzar en mi plan. Con la ayuda de Marta, busqué un abogado en otro barrio, lejos de cualquier contacto de Diego. Era un hombre mayor, de cabello gris y lentes gruesos. Me escuchó con atención, tomó notas, revisó los papeles del banco, el número de consulta de la policía. Todo. Al final, dijo algo que me dio un poco de alivio. Si ellos intentan una internación compulsiva, necesitaremos demostrar que usted está lúcida, que puede tomar decisiones. Hay peritajes independientes, hay jueces que no se dejan comprar tan fácilmente. Pero lo más importante es que nos adelantemos. Vamos a dejar asentado que usted ya manifestó su voluntad de no ser internada, que sospecha de maniobras con su patrimonio y que desea una auditoría. Salí de su oficina con más papeles, más firmas, más pasos dados en un camino que nunca había imaginado recorrer a mis 61 años. Yo, que había pasado la vida cocinando, limpiando, cuidando, ahora estaba aprendiendo de demandas, de procuraciones, de medidas cautelares. Nunca es tarde, pensé. Nunca es tarde para aprender a defenderse. Una tarde, volviendo del abogado, vi a Diego y a Luciana frente a mi edificio. Estaban apoyados contra el auto de él, hablando en voz baja. Cuando me vieron, sus rostros se endurecieron. Luciana fue la primera en acercarse. «Suegra, nos enteramos de que estuvo en la policía», dijo, sin rodeos. «Eso es muy grave, está difamándonos, podríamos denunciarla por eso». La miré a los ojos. Ya no bajaba la mirada como antes. Ya no me encogía. Algo en mí había cambiado. «Grave», respondí. «Es querer encerrar a una persona sana en una clínica para robarle lo que tiene. Eso sí que es grave». Diego se acercó, furioso. Nunca lo había visto con esa mirada. Era una mezcla de odio, miedo y desesperación. Me habló casi en susurros, para que nadie más oyera. «No sabes con quién te estás metiendo, mamá. No tenés idea de las cosas que ya están en marcha. Hay papeles firmados, hay médicos que ya dijeron que...» Se detuvo de golpe. Se dio cuenta de que estaba diciendo más de la cuenta. Luciana le puso una mano en el brazo, intentando calmarlo. Pero yo había escuchado suficiente.
Cosas que ya están en marcha. Médicos que ya dijeron. Ellos creían tener el juego ganado. No respondí. Solo sonreí, una sonrisa que ni yo misma reconocí. Y fue en ese momento, ahí mismo en la vereda, cuando decidí que mi venganza no sería a los gritos ni con escenas dramáticas. Sería lenta, silenciosa, legal. Golpe por golpe, documento por documento, frente a todos. Lo que Diego no sabía era que, mientras él había estado tramando en silencio, yo ya no estaba sola. Tenía a Marta, tenía a un abogado, tenía un número de consulta en la policía. Y sobre todo, tenía la verdad de mi lado. La noche en que todo terminó de encajar en mi cabeza fue una de esas en las que el silencio de la casa pesa más que cualquier ruido. Habían pasado unos días desde ese encuentro tenso con Diego y Luciana en la vereda. Yo fingía seguir con mi rutina. Levantarme temprano, hacer mi cama, preparar un café, limpiar un poco. Pero cada gesto era diferente, porque ahora sabía que cada minuto podía acercarme al golpe que ellos planeaban, o al golpe que yo estaba organizando. Marta venía casi todos los días. Traía pan casero, chismes del edificio y, sobre todo, una claridad que yo necesitaba. Me ayudó a ordenar los papeles en mi carpeta, extractos del banco, copia de mi consulta en la policía, anotaciones de mis recuerdos, tarjetas del abogado. Teníamos, poco a poco, un mapa de lo que estaba pasando. Una tarde, Marta llegó con una expresión particularmente seria. «Estuve hablando con una conocida», me dijo. «Trabaja en una clínica privada, no en la que te nombró Luciana, en otra. Y me contó que, desde hace meses, hay un aumento de pedidos de internación de adultos mayores con diagnósticos dudosos. Adivina quiénes suelen firmar los papeles, hijos y nueras muy preocupados». Sentí un escalofrío. No era solo mi historia. Había otras como la mía, o tal vez peor. Eso encendió algo más fuerte dentro de mí. Ya no se trataba solo de mi dignidad, de mi casa, de mi cuenta bancaria. Se trataba de no convertirme en una más de esas historias que nadie escucha. El abogado me había dado una instrucción clara. Si sospecha que van a actuar, no se quede sola. Avíseme. Y si es posible, registre todo lo que pueda. Anote, grabe, junte testigos. Nunca me había sentido tan vulnerable y al mismo tiempo tan despierta. El golpe de ellos llegó un miércoles. Lo recuerdo porque los miércoles solía ir al mercado, pero ese día había decidido quedarme en casa porque no me sentía del todo bien. Sonó el timbre a media mañana. Miré por la mirilla y vi a Diego, a Luciana, y a dos hombres que no conocía. Vestían de manera formal, con carpetas en la mano y expresión profesional. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Respiré hondo. No abrí de inmediato. Fui al dormitorio, saqué mi teléfono y lo puse en modo de grabación. Lo guardé en el bolsillo del delantal, con el micrófono hacia afuera. Marta me había insistido en eso. Siempre que algo te huela mal, graba. No estás haciendo nada malo, estás protegiéndote. Recién entonces abrí la puerta. «Mamá, por fin, pensé que no estabas», dijo Diego, sonriendo de una forma que no le llegaba a los ojos. Luciana entró sin pedir permiso. Detrás de ellos, los dos hombres. Yo me hice a un lado, observándolos. «Buenos días, señora Patricia», dijo uno de ellos. «Venimos de la Clínica San Gabriel. Somos del equipo de evaluación psiquiátrica. Su hijo ha firmado la solicitud de valoración para su bienestar y seguridad». Cada palabra era un latigazo. Su hijo ha firmado. Evaluación psiquiátrica. Bienestar y seguridad. Sentí que las piernas me flaqueaban, pero me mantuve firme. «Yo no he pedido ninguna evaluación», respondí, mirándolos directo. «Y no autorizo ninguna internación». Uno de ellos sonrió de forma profesional, casi mecánica. «Entendemos que esté confundida, señora. Es parte de lo que debemos evaluar. Pero su hijo tiene la procuración y los documentos firmados por usted misma. Legalmente, podemos proceder». Luciana tomó la palabra, con ese tono suave que ya conocía demasiado bien. «Suegra, no se ponga así. Es solo para ayudarla. Nadie quiere hacerle daño. Son unos días, para que la regulen, para que descanse.
Usted no está bien desde que se murió Roberto. Tiene olvidos, se altera, inventa cosas. Es por su bien. La rabia me subió como fuego. Sentí el rostro caliente y un temblor en las manos, pero recordé al abogado, a Marta, al papel de la policía. Recordé que no podía dejarme arrastrar por los gritos, tenía que usar la cabeza. Si tienen documentos firmados por mí, dije despacio. Quiero verlos ahora mismo, todos, aquí, en mi mesa. Los hombres se miraron entre sí. Uno de ellos dudó. El otro, más seguro, abrió su carpeta y sacó un fajo de papeles. Los dejó sobre la mesa del comedor. Me acerqué. Reconocí mi nombre, mis datos, mi dirección, y al final de varias hojas, mi firma, o algo que se parecía a mi firma. Las manos me temblaban mientras sostenía el papel. Era mi firma, pero no era. Algo en la forma de la letra, en la inclinación, en la presión. No estaba bien. Además, yo no recordaba haber firmado nada de eso. No en esas fechas, no en esa clínica. Esos documentos son falsos, dije, levantando la vista. Nunca firmé una internación para mí, y no estoy incapacitada. De hecho, ya hice una consulta previa en la policía por sospecha de maniobras en mi contra. También tengo abogado. Y mi vecina Marta está al tanto de todo. Se hizo un silencio pesado. Luciana se tensó. Diego me miró con una mezcla de sorpresa y furia. No esperaban esto. No esperaban que yo hubiera dado pasos antes que ellos. ¿Falsos?, repitió uno de los hombres incómodo. Señora, estos documentos tienen sellos, tienen firmas de médicos. ¿Médicos que ni siquiera me han visto?, lo interrumpí. ¿Diagnósticos hechos sin evaluaciones reales? ¿Informes escritos en consultorios donde yo nunca me senté? ¿Eso no les llama la atención? Tengo derecho a un peritaje independiente. Y si ustedes ponen un pie más en mi casa sin una orden judicial, voy a llamar a la policía ahora mismo. Y tengo pruebas de que vengo denunciando esto desde antes. Saqué el papel de la consulta policial, lo puse sobre la mesa junto a los documentos de la clínica. Los hombres lo miraron. Por un instante, vi una grieta en su seguridad. Diego se acercó a la mesa, tomó los papeles con brusquedad. «Estás haciendo un show, mamá», dijo, con los dientes apretados. «Estás confundida. No sabes lo que decís. Estos doctores están acá para ayudarte, y vos los tratas como si fueran criminales. Vas a empeorar las cosas». Lo miré, y por primera vez no vi al hijo que había cuidado, sino al hombre que había permitido que la codicia lo transformara. «Peor que esto, Diego», dije. «Solo sería quedarme callada. Y eso no va a pasar». Luciana, viendo que la situación se les escapaba de las manos, intentó recuperar el control. «Creo que lo mejor será que reprogramemos la evaluación», dijo a los hombres. «Ella está muy alterada ahora mismo. Seguramente el abogado la llenó de ideas. No queremos problemas legales. Vamos a hablar con él primero». Los hombres, agradecidos por una salida, asintieron. Guardaron los papeles. Me miraron con una mezcla de incomodidad y respeto nuevo. «Señora Patricia», dijo uno, «si en algún momento usted siente que necesita ayuda, puede acercarse a la clínica por su cuenta. Nadie puede obligarla a nada sin una orden judicial». Eso es cierto. Esas palabras fueron un pequeño triunfo. Me estaban reconociendo como sujeto de derecho, no como un objeto que se transporta de un lado a otro. Los acompañé hasta la puerta. Cuando se fueron, Diego y Luciana se quedaron atrás, dentro de la casa. Cerré la puerta con calma. Me giré hacia ellos. El silencio entre nosotros era espeso. «¿Así que este era el gran plan?», pregunté. «¿Traer médicos, papeles falsos y sacarme de mi casa como si fuera un mueble viejo?» Diego explotó. «No entiendes nada, nada», gritó. «Esta casa, esta vida, todo es un peso. No podés seguir así. No podés seguir manejando tu dinero sola. No podés...» «¿Mi dinero?», lo interrumpí, con voz baja. «¿Te referís a las transferencias que hiciste desde mi cuenta a la tuya? ¿O al crédito que sacaste a mi nombre? Porque de eso ya tengo copia. Del banco. ¿Sabías?». Su rostro perdió el color. Luciana lo miró, sorprendida. Quizás él no le había contado todos los detalles.
Quizás la avaricia también se traiciona a sí misma. Y también, continué, tengo una copia de los mensajes que enviaste. Cuando la vieja salga, avísame. Muy cariñoso de tu parte. Siempre soñé con leer algo así de mi único hijo. Luciana dio un paso adelante. Eso es ilegal, dijo, nerviosa. No podés revisar el celular de otra persona. Estás admitiendo un delito. Peor delito, respondí, es planear la internación fraudulenta de una persona sana para quedarse con su herencia. Y peor aún es jugar con la salud de un hombre enfermo, como hicieron con Roberto. Los ojos de Diego se abrieron grandes. ¿Qué estás diciendo?, murmuró. Estoy diciendo, dije despacio, que ya le mostré al abogado los mensajes donde Luciana pregunta si no sería mejor acelerar las cosas con tu padre, y donde vos hablas de subirle dosis. Él dice que, con una buena pericia, se puede investigar si los medicamentos que tomó eran realmente los recetados, y si hay responsabilidad en su muerte. Ahí sí, el silencio se volvió casi físico. Podía oír el sonido de la respiración de los tres. Diego, agitado. Luciana, conteniendo el aire. Yo, extrañamente tranquila. Te estás hundiendo sola, dijo finalmente Luciana, con voz fría. Nadie te va a creer. Eres una vieja amargada, sola, con la cabeza llena de fantasías. Cuando esto llegue a un juez, vas a quedar en ridículo. La miré con una serenidad que ni yo sabía que tenía. Puede ser, respondí. Quizás nadie me crea, o quizás sí, porque he sido muchas cosas en mi vida, Luciana, pero hay algo que nunca he sido, una mujer sumisa. Me callé por amor, por miedo, por costumbre, pero se terminó. Y te voy a decir algo más. La próxima vez que mandes a alguien a mi casa con papeles falsos, no los voy a echar. Los voy a sentar, les voy a ofrecer café y voy a llamar a la televisión. Vamos a ver si a la clínica le gusta salir en las noticias. Luciana palideció. Diego apretó los puños. No dijo nada. Se dirigió a la puerta. Esto no termina aquí, murmuró antes de salir. Lo sabía, pero lo que él no sabía era que, en realidad, recién estaba empezando. Y que el escenario del final no sería mi cocina ni una clínica. Sería un lugar público, lleno de ojos, donde la verdad iba a caer sobre él como un espejo roto. Después de aquel intento fallido de internación, la casa quedó impregnada de una calma extraña. No era paz. Era la calma tensa que se siente antes de una tormenta grande, de esas que uno sabe que van a tirar abajo ramas, cables, cosas viejas que ya no se sostienen. Sabía que Diego y Luciana no iban a quedarse quietos. Habían invertido demasiado tiempo, demasiado esfuerzo, demasiado veneno en su plan como para rendirse a la primera. Marta vino esa misma tarde, casi corriendo, porque había escuchado parte de la discusión desde el pasillo. Le conté todo con lujo de detalles. Los médicos, los papeles, las palabras exactas que habían usado. Se sentó, se acomodó los lentes y dijo una sola frase. Ahora, Patricia, es el momento de dejar de defenderte en silencio y empezar a exponerlos. El abogado estuvo de acuerdo cuando lo llamé. Me escuchó con atención, tomó nota de los nombres de los médicos, de la clínica, de las frases que habían dicho. Me explicó que lo que habían intentado hacer era muy grave, que se podía hablar de falsificación de documentos, de tentativa de privación ilegítima de la libertad, de estafa. Palabras que yo nunca había usado en mi vida, pero que ahora se convertían en herramientas. Lo importante, dijo, es que no se apresure a hacer un escándalo desordenado. Vamos a preparar algo sólido. Vamos a pedir pericias sobre las firmas, sobre los documentos. Y quiero que, si vuelven a acercarse, usted mantenga la calma. No caiga en provocaciones. Deje que se hundan solos. Pasaron unos días sin noticias de Diego ni de Luciana. Ni una llamada, ni un mensaje. Podría haber sido un alivio, pero no lo era. El silencio era una señal de que estaban reorganizando la jugada. Mientras tanto, yo seguía escribiendo. Llené cuadernos con recuerdos, detalles, sospechas. No quería que nada se perdiera. Una noche, mientras estaba en la cocina preparando un té, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Dudé en contestar, pero finalmente atendí.
¿Señora Patricia Morales?, preguntó una voz femenina, profesional. Sí, ella habla. Le hablo de la municipalidad, dijo. Estamos organizando una jornada de homenaje a vecinos destacados de la comunidad, personas que han hecho contribuciones importantes, especialmente en temas de familia y cuidado. Su vecina Marta nos dio su nombre. Nos contó su historia con su hijo enfermo, la donación de hígado, los años de trabajo. Queremos invitarla a dar unas palabras, si se siente cómoda. Me quedé en silencio unos segundos. Miré la mesa de la cocina con la carpeta llena de papeles. Marta. Claro que había sido ella. Esa mujer de 74 años estaba uniendo puntos de un modo que yo ni siquiera me había permitido imaginar. ¿Una jornada de homenaje?, repetí, como si hablara conmigo misma. Sí, continuó la voz. Será en el Centro Cultural del barrio, dentro de 2 semanas. Habrá prensa local, algunos funcionarios, vecinos. Queremos que su testimonio inspire a otras personas mayores, que vean que no están solas. No respondí enseguida. En mi mente, esa invitación comenzó a transformarse en algo más. No solo un homenaje, podía ser un escenario, un lugar público, mucha gente, micrófonos, cámaras. Voy a ir, dije finalmente. Y sí, voy a hablar. Tengo mucho que decir. Los días que siguieron los viví como si estuviera preparando una obra de teatro. No porque fuera a actuar, al contrario. Por primera vez en mucho tiempo, iba a decir mi verdad sin filtros. Pero sabía que ese momento tenía que estar bien construido, que no podía ir y simplemente gritar. Tenía que contar una historia, mi historia, y tenía que hacerlo de la forma en que pudiera desmontar, delante de todos, la versión que Diego y Luciana estaban fabricando. Marta me ayudó a ordenar las ideas. El abogado, cuando le conté del evento, fue claro. Usted puede hablar de su vida, de lo que ha vivido, de lo que sospecha, pero evite acusaciones directas con nombre y apellido que puedan darnos problemas antes de tiempo. Cuente los hechos. Describa situaciones. Deje que cada uno saque sus conclusiones. Y sobre todo, Patricia, si ellos aparecen, no se calle. La mañana del evento amaneció luminosa. Me puse un vestido que hacía años no usaba, planché mi pelo con cuidado, me puse los pocos aros que me quedaban. Me miré al espejo y por primera vez desde que Roberto murió, me vi entera. Con cicatrices, con arrugas, con ojos cansados, pero entera. El centro cultural estaba lleno de sillas. En el escenario, una mesa con micrófonos, un atril y un banner con letras grandes que decían «Nuestros mayores, historias de amor y resiliencia». La ironía no se me escapó. Había cámaras de un canal local, fotógrafos de algún periódico comunitario, vecinos, señoras con abrigos elegantes, hombres de traje, y, en la tercera fila, los vi, Diego y Luciana. Habían venido, Diego con gesto tenso, Luciana con esa falsa sonrisa que conocía tan bien. Quizás pensaban que iban a poder controlar lo que yo dijera. Quizás querían mostrarse como hijos presentes y preocupados. No importaba. Habían caído en el lugar perfecto. El acto comenzó con palabras de funcionarios, discursos sobre la importancia de valorar a las personas mayores, frases bonitas que parecían de tarjeta de saludo. Yo apenas las escuchaba. Mis manos descansaban sobre la carpeta que había llevado conmigo. No la de los papeles legales. Otra. Una más pequeña, con algunas hojas donde había escrito los puntos clave de lo que quería decir. Me llamaron al escenario casi al final. Patricia Morales, anunció la presentadora. Una madre que literalmente dio parte de sí misma para salvar a su hijo y que hoy viene a compartir una historia de amor, sacrificio y también de coraje. Subí al escenario sintiendo que cada paso resonaba. Me paré frente al micrófono. El foco de luz me dejó momentáneamente ciega. Respiré hondo. Miré al público. Vi rostros atentos, curiosos, algunos indiferentes, y, en la tercera fila, los ojos oscuros de Diego clavados en mí. Luciana, al lado, apretaba el bolso con fuerza. «Buenas tardes», empecé. «Mi nombre es Patricia, tengo 61 años,
Y toda mi vida pensé que el mayor acto de amor de una madre era darlo todo por sus hijos. Hoy vengo a contarles cómo descubrí que, a veces, también es un acto de amor aprender a detenerlos cuando están a punto de destruirlo todo, incluso a ellos mismos. Hubo un murmullo suave entre el público. No era la típica frase de inicio de una historia tierna. Lo sabía, y eso era exactamente lo que quería, que prestaran atención. Conté sobre el pueblo donde nací, sobre Roberto, sobre el nacimiento de Diego, sobre la enfermedad, el trasplante. Hablé de las noches en el hospital, del dolor de la cicatriz, de la felicidad de verlo recuperar la vida. Vi lágrimas en algunos ojos. Había madres, padres, abuelos en esa sala. Sabían lo que significaba poner el cuerpo por un hijo. Después hablé de la mudanza a la ciudad, del trabajo duro, de la casa vendida, del departamento chico, del esfuerzo. Describí la primera impresión que me dio Luciana, las críticas sutiles, las bromas sobre mi edad, los comentarios sobre la herencia. Mientras hablaba, no miraba a Diego directamente, pero sentía su incomodidad crecer como una ola. Había tensión en el aire. Las personas mayores del público asentían con la cabeza cuando mencionaba el cansancio, las rodillas doloridas, el miedo a ser un peso. Y entonces, dije, un día mi marido murió, y pensé que lo peor que me podía pasar en la vida era quedarme viuda. Pensé que nada dolería más que eso, pero me equivoqué. Descubrí que hay algo más duro que perder a tu compañero de toda la vida. Descubrir que tu único hijo te ve como un estorbo. Un murmullo recorrió la sala. Algunos se movieron incómodos en sus sillas. Vi a la presentadora tragar saliva, sin saber si debía intervenir o dejarme seguir. Siguió. Empezaron los comentarios sobre mi memoria, sobre mis despistes, sobre mi edad. Me llevaron a médicos que apenas me miraban. Y un día, sin que yo lo supiera, empezaron a escribir cosas sobre mí en papeles, en informes, en documentos. Cosas que no eran verdad. Palabras como incapaz, como confusa, como peligro para sí misma. Palabras que no describían lo que yo era, sino lo que necesitaban que pareciera. Respiré hondo. Me temblaban las manos, pero mi voz seguía firme. Una noche, el celular de mi hijo se quedó en mi mesa, y ahí leí una frase que nunca voy a olvidar. Cuando la vieja salga, avísame. Y alrededor de esa frase, mensajes sobre internaciones, sobre procuraciones, sobre herencias. Mensajes donde se hablaba de mí como si yo fuera un mueble que había que sacar de la casa. En la tercera fila, Luciana se agitó. Diego cruzó los brazos, rígido. Algunas cabezas en el público se giraron hacia ellos, intuitivamente. Nadie había dicho sus nombres. No hacía falta. Quisieron convencerme de que estaba loca, continué. Pero la locura hubiera sido quedarme callada. Así que fui al banco, fui a la policía, fui a un abogado. Descubrí que había movimientos de dinero que yo no había autorizado, créditos a mi nombre que yo no había pedido. Descubrí que había papeles con mi firma que yo nunca había firmado, o que alguien había decidido imitar. Saqué, despacio, una hoja doblada de mi carpeta. No la mostré a las cámaras, solo la sostuve como símbolo. Y el otro día, esos papeles caminaron hasta mi casa, acompañados de 2 médicos y de mi propio hijo. El plan era simple: internarme en una clínica psiquiátrica para que mi voz dejara de contar. Para que cuando alguien preguntara por mí, la respuesta fuera: pobrecita, está mal de la cabeza. No le hagan caso a lo que dice. Y mientras tanto, mi casa, mi pensión, mis cuentas, pasarían a manos de otros. Hubo un murmullo fuerte ahora. Adultos mayores mirándose entre sí, algunos con rabia, otros con miedo. Funcionarios incómodos en la primera fila. Una cámara se acercó un poco más, enfocando mi rostro. Hice una pausa. Miré al público. Y entonces, sin bajar la mirada, hablé directamente a quienes estaban detrás de las luces, a quienes escucharían luego esta historia en sus casas. A veces confiamos demasiado en quien no debemos. ¿Tú también te has decepcionado de alguien que amabas? Cuenta tu historia en los comentarios. Quiero leerte. Volví a la sala física, al murmullo, al aire pesado.
La presentadora intentó cerrar el discurso ahí, agradeciéndome, pero levanté la mano, pidiendo un poco más de tiempo. Me pidieron que hablara de amor y de resiliencia, dije. Y eso es lo que estoy haciendo. Porque amar no es permitir que te destruyan. Y ser resiliente no es aguantar cualquier cosa en silencio. Es aprender a defenderse, incluso de los propios hijos, si hace falta. Miré a Diego, por fin. Nuestros ojos se encontraron. Ya no era la mirada de una madre rogando atención. Era la de una mujer que había dejado de mendigar migajas de cariño. Todavía me pregunto si hice lo correcto. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Esa pregunta quedó flotando en el aire. Algunos en la sala asintieron. Otros miraron al piso. Diego se levantó de golpe de su silla. «Esto es un circo», dijo en voz alta. «Mi madre está enferma. No sabe lo que dice. Está manipulada. Todo esto es mentira». Las cámaras giraron hacia él. La atención se desplazó en segundos. Luciana intentó hacerlo sentar, pero él siguió. Ella inventa cosas. Está obsesionada con que queremos hacerle daño. Lo único que quisimos fue ayudarla. Tenemos informes médicos, tenemos... Se detuvo. Se dio cuenta de lo que estaba a punto de admitir. Demasiado tarde. La presentadora, nerviosa, trató de tomar el control. «Por favor, señor, ¿podemos hablar después?» «No», lo interrumpí desde el escenario con voz firme. «Hable ahora, delante de todos. Diles de qué informes hablas. Diles de qué papeles. Diles qué planeabas hacer conmigo». Él me miró con un odio que no le conocía. Pero el daño ya estaba hecho. Demasiadas personas sabían algo. Demasiadas miradas lo observaban. El funcionario de la primera fila susurró algo al oído de otra persona. Una de las cámaras seguía enfocando todo. «Todo esto se va a aclarar en la justicia», dijo Diego, finalmente, bajando el tono. «No en un acto público». «Ahí nos veremos», respondí. «En la justicia. Pero al menos hoy, mi voz no está encerrada entre cuatro paredes. Hoy, todos escucharon lo que pasa cuando alguien intenta hacer desaparecer a una persona mayor por codicia». La presentadora dio por terminado el acto con una mezcla de aplausos tímidos y silencios incómodos. Bajé del escenario con las piernas temblorosas. Marta me esperaba al pie, con lágrimas en los ojos. Me abrazó con fuerza. «Lo hiciste», susurró. «Ya no pueden esconderte». Diego y Luciana se fueron sin acercarse. Los vi salir del salón con pasos rápidos. Algunas personas los miraban, señalaban, susurraban. Ya no eran la pareja perfecta de hijos ejemplares. Eran, al menos por un momento, una versión incómoda de algo que muchos prefieren no ver. Los días siguientes fueron intensos. El video del evento circuló en grupos del barrio, en redes sociales. Algunas personas me paraban en la calle para contarme historias parecidas. Hermanos que se peleaban por herencias, hijos que presionaban a sus padres para firmar papeles, sobrinos que desaparecían bienes. No estaba sola. Nunca lo había estado, aunque así se sintiera dentro de mi casa silenciosa. El abogado me llamó con noticias. Lo que hizo su hijo hoy, levantándose, hablando de informes, reconociendo en público que existen papeles, nos ayuda. Hay testigos, hay grabaciones. Vamos a pedir copias y vamos a apurar las pericias de firmas y movimientos de cuentas. No puedo prometerle que irá preso, Patricia. La justicia es lenta y a veces injusta, pero sí puedo decirle que ya no será tan fácil para él declararla incapaz sin que nadie pregunte nada. Una tarde, semanas después, recibí una notificación oficial. Se había aceptado una medida para revisar todos los documentos de la clínica, las firmas, las actuaciones de los médicos. Había también una solicitud para que un perito imparcial evaluara mi capacidad mental. Cuando el abogado me lo contó, me miró con seriedad. «¿Está dispuesta a pasar por eso?», preguntó. «Van a hacerle pruebas, preguntas, exámenes. Van a intentar encontrar cualquier cosa para decir que usted no está bien». Sonreí, cansada pero firme. He pasado por cirugías, por noches en vela, por la muerte de mi marido, por la traición de mi hijo. ¿Tú crees que me asusta un test de memoria? Fui a la evaluación con la frente en alto. Respondí cada pregunta.
Recordé listas de palabras, dibujé figuras, expliqué fechas, conté mi historia con calma. Al final, el perito me miró con una mezcla de empatía y respeto. Señora Patricia, dijo, usted está triste, eso es evidente, pero está lúcida, muy lúcida. Y tiene algo que muchos más jóvenes no tienen, claridad para distinguir cuándo alguien intenta pasar por encima de usted. El informe fue claro. No había razón para considerarme incapaz. Ese papel, más que cualquier otra cosa, se convirtió en mi escudo. Ya no era solo mi palabra. Era un documento firmado por un profesional independiente. El proceso legal siguió su curso. No se resolvió en un día, ni en una semana, ni en un mes. La vida real no tiene finales rápidos como las novelas. Pero cada paso que se daba en el expediente era un ladrillo más en la pared que se levantaba entre la versión de Diego y Luciana y la verdad. Yo seguí con mi vida. Una vida simple, con tés en la cocina, con visitas de Marta, con llamadas ocasionales de alguna gente que había escuchado mi historia. A veces, por la noche, me sentaba frente a la foto de Roberto y le hablaba. Al final, viejo, no pudieron borrarme, le decía en voz baja. Ni a mí ni a lo que fuimos. Han pasado varios meses desde aquel día en el Centro Cultural. Meses en los que mi vida ha tomado una forma que nunca imaginé. No diré que todo se resolvió perfectamente, porque la vida real no funciona así. No hubo un momento donde todo quedó en su lugar como en las películas, pero hubo justicia, la justa, la que se puede tocar. El juez finalmente dictaminó que los documentos de internación contenían irregularidades graves. Las firmas presentadas fueron sometidas a peritaje grafológico y el resultado confirmó lo que yo ya sabía. No eran completamente mías. Alguien, con acceso a mi escritura, había fabricado versiones muy parecidas, pero con diferencias técnicas que los expertos pudieron detectar. La clínica quedó bajo investigación. Los médicos que habían firmado informes sin verme enfrentaron sanciones profesionales. No fueron presos, pero sus nombres quedaron manchados. Diego y Luciana no enfrentaron cárcel. La justicia penal es compleja, y mi abogado me explicó que demostrar intención de daño sin que el daño se hubiera consumado es difícil. Pero sí hubo consecuencias civiles. Se revocaron todas las procuraciones que habían preparado. Se bloquearon los movimientos de mis cuentas que habían estado haciendo sin autorización. Se ordenó la devolución de parte del dinero transferido. No todo, porque ya lo habían gastado, pero sí lo suficiente para que yo pudiera respirar financieramente. La parte más dura, sin embargo, no fue legal. Fue personal. Fue mirar a mi hijo a los ojos en una audiencia y escucharlo decir, con voz fría, que todo lo que había hecho era por mi bien. Fue ver cómo Luciana lloraba frente al juez, no de arrepentimiento, sino de rabia por haber sido descubierta. Fue entender que el Diego que yo había criado, ese niño de ojos oscuros que me abrazaba con fuerza, se había perdido en algún lugar del camino. Y que quizás, en parte, yo había contribuido a esa pérdida al no enseñarle límites, al darlo todo sin esperar nada, al confundir amor con permisividad. No volví a hablar con Diego después de la última audiencia. Él tampoco intentó buscarme. A veces pienso en él. Me pregunto si estará bien, si habrá aprendido algo, si algún día sentirá remordimiento. Otras veces simplemente siento el hueco que dejó en mi vida y lo acepto. No todos los finales son con reconciliación. A veces, el final es simplemente la separación necesaria para que ambos podamos seguir viviendo. Luciana y él se divorciaron meses después. Escuché por terceros que ella lo culpaba a él de todo, que decía que las ideas habían sido suyas. Él, según me contaron, decía lo contrario. No me sorprendió. La traición, cuando ya no tiene beneficio, siempre busca culpables. Y entre ladrones, como dice el refrán, no hay honor. Mi vida cambió de maneras que no esperaba. Algunas personas del barrio, después de escuchar mi historia, empezaron a acercarse. Me invitaron a un grupo de adultos mayores que se reúne los jueves en el centro comunitario. Al principio no quería ir. Pensaba que sería uno de esos grupos donde solo se habla de enfermedades y de nietos.
Pero me equivoqué. Era un grupo de personas con historias, con vidas completas, con dolores y alegrías que merecían ser escuchadas. Conocí a Rosa, una mujer de 72 años que había perdido su casa en un juicio mal llevado contra sus propios hermanos. Conocí a Manuel, un viudo de 68, que había descubierto que su única hija le había vaciado la cuenta de ahorros para irse a vivir al extranjero. Conocí a tantas Patricias, tantos Robertos, tantas historias silenciadas, que me di cuenta de que lo que me había pasado no era excepcional. Era, tristemente, más común de lo que queremos admitir. Empezamos a hablar entre nosotros no solo de nuestros problemas, sino también de soluciones. Manuel, que había sido contador, nos enseñó a revisar nuestros movimientos bancarios. Rosa, que había trabajado en un juzgado, nos explicó los conceptos básicos de testamentos, procuraciones y derechos. Yo, con mi historia reciente, compartí lo aprendido sobre cómo registrar sospechas, cómo pedir ayuda, cómo no quedarse paralizada por el miedo. Un día, una de las coordinadoras del grupo me preguntó si estaría dispuesta a hablar en una radio comunitaria, para contar mi experiencia y ayudar a otros mayores que pudieran estar pasando por situaciones parecidas. Al principio dudé. No me gusta llamar la atención. Nunca me gustó. Pero recordé aquella noche en que estaba sola en mi cocina, leyendo el mensaje "Cuando la vieja salga", sintiendo que el mundo me aplastaba. Y pensé en cuántas personas estarían sintiendo lo mismo en ese momento, en sus cocinas, en sus cuartos, en sus silencios. Acepté. Fui a la radio. Conté mi historia de nuevo, esta vez con más calma, con más distancia emocional. Y después de la entrevista, el teléfono de la radio no dejó de sonar. Personas llamando para contar sus propias historias, para pedir consejos, para simplemente decir que no se sentían solas. Ese día entendí algo importante. Mi dolor no había sido en vano. Había servido para abrir puertas, para romper silencios, para que otros encontraran el valor que yo tardé tanto en encontrar. Hoy vivo sola, pero no me siento sola. Marta sigue siendo mi vecina y mi amiga. Tomamos café los domingos y nos reímos de cosas que antes nos habrían hecho llorar. Mi casa sigue siendo pequeña, con muebles viejos y paredes que necesitan pintura. Pero es mía, y nadie puede quitármela sin mi permiso. A veces extraño a Roberto de una forma que me duele en los huesos. Pero ya no me pregunto si él habría querido que yo peleara de esta manera. Sé que sí. Él siempre me decía que yo era más fuerte de lo que creía. Ojalá hubiera podido creerle antes. Ojalá hubiera podido defenderlo a él también si es que realmente hubo algo más en su muerte que una simple falla del corazón. Esa duda me acompañará siempre. Pero al menos sé que hice lo posible para que su memoria no quedara pisoteada junto con la mía. Si estás escuchando esta historia y te sientes identificado, quiero decirte algo que me hubiera gustado que alguien me dijera hace tiempo. No está mal desconfiar cuando las señales están ahí. No está mal proteger lo que es tuyo. No está mal poner límites, incluso a tus propios hijos, si esos límites son para defenderte. El amor no tiene que doler. Y si duele, no es amor. Es otra cosa. También quiero decirte que nunca es tarde. Yo tenía 61 años cuando empecé a defenderme. 61. Podría haber pensado que ya no valía la pena, que estaba demasiado vieja, demasiado cansada, demasiado sola. Pero la edad no nos hace invisibles. La edad nos da experiencia, nos da perspectiva, nos da el derecho de exigir respeto. No permitas que nadie te convenza de lo contrario. No sé qué pasará conmigo en los años que me quedan. No sé si Diego algún día tocará mi puerta pidiendo perdón. No sé si yo se lo daría. Hay cosas que una puede perdonar, pero que no puede olvidar. Y hay relaciones que, una vez rotas, no se pueden pegar como un plato. Quedan las grietas, quedan las marcas. Pero lo que sí sé es que no voy a pasar el resto de mi vida mirando para atrás con amargura. Voy a seguir adelante, con mis jueves en el grupo, con mis cafés con Marta, con mis paseos por el parque cuando el sol está lindo, con mis noches frente a la foto de Roberto. Voy a seguir viviendo. No sobreviviendo. Viviendo.
Y si algún día me toca morir, quiero que sea en mi cama, en mi casa, con mi mente clara y mi voz intacta. No encerrada entre paredes blancas por voluntad ajena. No borrada de mi propia historia. Quiero irme sabiendo que, aunque cometí errores, aunque confié de más, aunque me dolieron, al final me defendí. Y eso, créeme, no tiene precio. A todos los que me escucharon hasta aquí, gracias. Gracias por darme su tiempo, por prestarme sus oídos, por hacerme sentir que mi historia importa. Si conocen a alguien que esté pasando por algo parecido, compártanle esto. Si ustedes mismos sienten que algo no está bien en su familia, con sus papeles, con su vida, no se queden callados. Hablen. Busquen ayuda. No esperen a que sea demasiado tarde. Y recuerden, mientras tengamos voz, mientras tengamos fuerza, mientras tengamos la dignidad de saber quiénes somos, nadie puede borrarnos. Nadie. Yo soy Patricia. Tengo 61 años. Doné mi hígado, perdí a mi marido, enfrenté la traición de mi hijo, pero sigo aquí, y no pienso irme en silencio. Si llegaste hasta acá, déjame un comentario contándome qué te pareció. Suscríbete al canal, comparte esta historia con quien creas que necesita escucharla. Y sobre todo, cuídate. Cuida tu vida, tus derechos, tu voz, porque al final, eso es lo único que realmente nos pertenece.